Campo de batalla, caos, gritos, acero desgarrando la carne, golpes de gladius, sangre derramándose. Ellos lo llamaban la gloria romana. Pero en ese momento se parece más al infierno. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué espera a los que sobreviven? No a los que cayeron con honor, sino a los que regresan con el cuerpo quebrado y la mente rota. Roma honraba a sus generales con arcos triunfales y a sus dioses con sacrificios tras cada victoria. Pero el soldado raso volvía siendo otro, mutilado, con heridas que nadie quería ver. Este video trata de ellos, de los olvidados, de aquellos que regresaron a casa, pero nunca lograron volver a la vida de antes. Nos sumergiremos en el mundo de los soldados heridos, de la antigua Roma, porque el verdadero rostro de la guerra se manifiesta solo después de terminada la batalla. Las guerras romanas eran crueles y se libraban en proximidad inmediata. No había distancia segura, no había posibilidad de respirar y alcanzar los órganos vitales con una precisión brutal. Una herramienta de muerte silenciosa, eficaz y repetitiva. Pero cuando la muerte no llegaba al instante, quedaban cicatrices que nunca sanaban por completo. Las lanzas y los pilum desgarraban carne y huesos, a menudo partiendo miembros en dos. Los dardos con pesadas puntas curvas estaban diseñados especialmente para deformarse al impacto, lo que dificultaba su extracción y provocaba desgarros internos que se infectaban rápidamente. Y cuando el enemigo eran los bárbaros, como los celtas o las tribus germánicas, las consecuencias podían ser aún más terribles. Sus armas, aunque más primitivas, resultaban sorprendentemente destructivas. Los hachas arrancaban brazos, las mazas destrozaban cráneos, y las espadas largas provocaban heridas abiertas y desgarradas. En las fuentes médicas romanas, especialmente en el Tratado de Medicina de Aulo Cornelio Celso, se describen heridas que superaban los límites de lo soportable. Huesos expuestos, múltiples fracturas, dientes arrancados y rostros desfigurados. Muchos de los que sobrevivían al combate morían en pocos días por infecciones, fiebres o necrosis imperceptible. No había tiempo para esterilizar. Los heridos caían sobre la tierra sucia, mezclada con barro, excrementos y sangre de otras personas y animales. Si tenían suerte, al menos eran arrastrados. De lo contrario, se les dejaba hasta que terminara la batalla. El dolor no desaparecía ni siquiera tras el fin de los combates. En la mayoría de los casos, apenas empezaba. Pero incluso cuando el cuerpo resistía, la mente no siempre sobrevivía, porque se libraba otra guerra, invisible. Había soldados que regresaban sin heridas visibles, sin cortes ni fracturas, sin miembros perdidos, pero algo dentro de ellos se había quebrado. Lo que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático existía también en Roma, pero sin nombre, sin diagnóstico y, lo que es peor, sin compasión. Esas personas sufrían en silencio, padeciendo insomnio constante, estallidos de furia, miedos sin causa y aislamiento. Muchos quedaron al margen de la vida, sin poder reunirse con sus familias ni reincorporarse a la vida civil. Algunos volvieron al ejército no por deber, sino por desesperación. Otros simplemente desaparecieron de la sociedad, se convirtieron en vagabundos o se suicidaron. Sin embargo, la cultura romana no lo entendía como una consecuencia de la guerra. Lo llamaba debilidad, falta de virtudes. Decían que un buen hombre soporta todo con dignidad. Las emociones demasiado intensas despertaban sospechas. El mínimo aceptable era sufrir en silencio. En sus anales, Tácito menciona a los veteranos de las campañas germánicas que procuraban evitar el contacto con sus conciudadanos,
No participaban en las fiestas y se apartaban de la interacción humana. No hablaban de las guerras, como si el simple recuerdo de ellas fuera demasiado pesado. Estas personas estaban vivas, pero una parte de ellas había muerto en el campo de batalla. Roma sabía formar soldados y derrotar ejércitos enemigos, pero no sabía o no quería aceptar a quienes regresaban con traumas internos. El dolor que no se manifestaba en la superficie quedaba invisible para el imperio. Y cuando ese dolor se expresaba en forma de derramamiento de sangre, cuando la carne se desgarraba y la sangre corría, la responsabilidad recaía en hombres de otro coraje. Los médicos legionarios se entrenaban no tanto para salvar vidas en el sentido moderno, sino para mantener con vida a los soldados lo suficiente como para que continuaran sirviendo. La medicina romana se caracterizaba por su practicidad. En cada campamento permanente existía un valetudinarium, un hospital militar, dividido en zonas, para heridas abiertas, fiebres, infecciones y recuperación. Los médicos seguían las enseñanzas de autores como Celso, Galeno y Dioscórides, usando vinagre y vino como antisépticos, así como plantas como la mandrágora y la corteza de sauce para aliviar el dolor. Pero cuando la herida era grave, no había milagros, solo quedaban el fuego y el hierro. La cauterización con varillas al rojo vivo se aplicaba para detener hemorragias, y en caso de supuración, la única opción era la amputación. Los instrumentos, sierras de bronce, ganchos de hierro, pinzas toscas, se combinaban con anestesia basada en vino y quizá algún somnífero natural. Según los relatos, los gritos resonaban por todo el campamento. La tasa de mortalidad era alta, pero los Medici eran respetados y temidos, no solo porque curaban, sino porque decidían a quién se podía salvar, quién perdería un brazo y quién no vería el siguiente amanecer. No eran sanadores, eran cirujanos de urgencia, en una época en la que cualquier corte podía ser una sentencia de muerte. Incluso aquellos que lograban salir de sus manos y sobrevivir a las heridas se enfrentaban a una de las pruebas más duras: abandonar el campo de batalla y llegar a un lugar donde pudieran intentar recuperarse. Si los soldados gravemente heridos estaban lejos de un campamento permanente, debían ser transportados en condiciones que hoy consideraríamos inhumanas: camillas improvisadas hechas de lanzas y capas, o carros sin suspensión arrastrados por bueyes por caminos pedregosos y fangosos. Cada bache era una tortura. La logística romana era eficaz, pero carecía de compasión. El objetivo principal era garantizar el movimiento de la legión, no aliviar el sufrimiento de los heridos. Tras una batalla recién terminada, en un terreno inestable, muchos morían en el trayecto, sufriendo en silencio por los sacudones de las calzadas romanas. En tiempos imperiales, el desarrollo de la infraestructura militar trajo mejoras. El valetudinarium se convirtió en práctica estándar en los grandes campamentos permanentes. En estas construcciones primitivas había secciones para distintos tipos de tratamiento, drenaje para las aguas sucias, camas de madera y provisiones básicas de instrumentos quirúrgicos de cobre o hierro. Sin embargo, incluso en esos centros, las condiciones distaban de ser seguras. La ausencia de conocimientos sobre microbios y bacterias significaba que la infección casi siempre implicaba una condena. Los soldados podían protegerse de los golpes del enemigo, pero no de los microorganismos invisibles que se acumulaban en las heridas abiertas, en las uñas sucias y en los instrumentos reutilizados. En el silencio del valetudinarium, lejos de los gritos de la batalla,
comenzaba una nueva guerra, la guerra contra el tiempo, las infecciones y la descomposición de los cuerpos de los soldados. La mayor amenaza para los gravemente heridos ya no eran las espadas, sino los microbios traicioneros. Sin antibióticos ni comprensión real de las bacterias, incluso una pequeña punción podía convertirse en una fuente mortal de necrosis. El tejido empezaba a ennegrecerse y el hedor anunciaba la muerte antes de que subiera la fiebre. El dolor se describía como insoportable, una sensación constante de ardor, escalofríos y delirio. A pesar de la experiencia de los médicos romanos, sus métodos seguían siendo empíricos. Se aplicaban compresas herbales de saúco y ajo, así como remedios descritos por Dioscórides en su De Materia Medica. En algunos casos ayudaban a reducir la inflamación, en otros solo retrasaban lo inevitable. Galeno, uno de los más grandes médicos de la antigüedad, señalaba que en muchas situaciones la única salida era la amputación completa de la extremidad afectada. Pero incluso eso, sin la higiene adecuada, podía llevar al desarrollo de sepsis, una infección generalizada. Esta enfermedad no distinguía entre héroes. Guerreros condecorados morían igual que los novatos. Lentamente, en estado febril, yacían en camas de madera en los confines del imperio, que nada podía hacer por ellos. La batalla contra la gangrena no era épica. No había gloria ni espectadores. Era un lugar silencioso, solitario y cruel. Sin embargo, para aquellos que lograban sobrevivir, surgía la siguiente prueba. ¿Qué hacía Roma con quienes ya no podían luchar? Roma prometía mucho a sus soldados, y para algunos esas promesas se cumplían. Los legionarios que habían servido lo suficiente durante 20 o 25 años recibían el mio honesta, una baja honorable que garantizaba una compensación significativa, un terreno, una pensión vitalicia y para los extranjeros, incluso la ciudadanía romana. Muchos de estos veteranos fueron trasladados a colonias militares y pasaron el resto de su vida como campesinos, comerciantes o líderes locales. Era la recompensa por años de sangre y lealtad. Sin embargo, la mayoría de los gravemente heridos no llegaban a ese momento. Muchos eran licenciados antes de alcanzar el tiempo mínimo de servicio bajo el estatus de emsio casaria, y la baja se justificaba por motivos médicos. Simbólicamente era honorable, pero sin las garantías del msio anesta. En la práctica significaba que regresaban a casa mutilados, sin apoyo estatal, sin tierras y sin salario. Estos soldados dependían de la compasión de sus familiares, de la generosidad de los oficiales superiores o simplemente de la suerte. Roma, a pesar de exaltar la figura del guerrero, rara vez tendía la mano a quienes ya no podían luchar. Los monumentos celebraban las victorias de los generales y las legiones invencibles, pero nunca inmortalizaban los cuerpos quebrados gracias a los cuales fueron posibles esas conquistas. Y no había un hogar al que regresar. Por cada veterano orgulloso condecorado, había decenas de olvidados, mutilados y estigmatizados, a menudo rechazados por una sociedad que valoraba la fuerza, pero despreciaba la discapacidad. No a todos los heridos se los desechaba de inmediato. El ejército romano, pragmático por naturaleza, entendía que incluso un cuerpo dañado podía ser útil mientras la mente funcionara y las manos pudieran escribir, dar órdenes o montar guardia. Los soldados que habían perdido la capacidad de combatir, pero conservaban ciertas funciones, podían ser trasladados a otros puestos. Muchos se convertían en escribas, encargados de la burocracia del campamento, del registro del suministro, del pago de salarios
y de la elaboración de informes de movimientos. Algunos se transformaban en instructores, transmitiendo su experiencia práctica a los reclutas. Otros eran destinados como guardias en almacenes de provisiones o en torres de vigilancia, donde las exigencias físicas eran mucho menores. Este tipo de reutilización de soldados heridos era más común en estados pragmáticos y organizados, como bajo Trajano o Adriano. Sin embargo, en tiempos de crisis política, de recesión económica o de guerras prolongadas, tales oportunidades desaparecían. Todo dependía del contexto, del comandante local, de la disponibilidad de vacantes e incluso de la buena voluntad de quienes ostentaban el poder. Para muchos veteranos, esos puestos administrativos eran un salvavidas que les permitía conservar un poco de dignidad y sobrevivir dentro del sistema que los había formado. Pero tal posibilidad nunca estaba garantizada. Por cada uno que encontraba refugio dentro de la máquina militar, había muchos otros que caían en desgracia. Y no por sus heridas, sino por sus errores, porque si había algo peor que regresar de la guerra mutilado, era volver deshonrado. El misimignios era la forma más cruel de baja en el ejército romano, aplicada a quienes eran acusados de cobardía, deserción grave, indisciplina o conducta indigna de un soldado. No era simplemente un licenciamiento, era una condena pública. Un hombre expulsado bajo esa condición perdía todos sus derechos. No tenía pensión, ni tierras, ni reconocimiento. Su nombre era borrado con desprecio de los archivos. En una sociedad obsesionada con el honor, esto significaba mucho más que la pobreza. Era la pérdida de la dignidad humana. Muchos de esos antiguos soldados terminaron en los márgenes de la sociedad, sin trabajo, sin protección, despojados de su valor. En las fronteras, como en Britania, se han hallado inscripciones que dan testimonio de hombres que, incluso heridos, cargaban con la marca de la deshonra hasta la tumba. En otros relatos se mencionan veteranos ignorados, incluso por sus propias familias, como si fueran portadores de una peste moral. En Roma, el ideal de valor estaba ligado a virtudes como el coraje, la disciplina y la lealtad. Perder esas cualidades significaba la exclusión no solo del ejército, sino también de la propia idea de ciudadanía. Para muchos veteranos heridos, la guerra había terminado, pero la necesidad de sobrevivir permanecía. Sin pensión garantizada, sin tierras y sin apoyo familiar, estos hombres tuvieron que buscar modos de ganarse la vida, aunque sus cuerpos estuvieran marcados por cicatrices. Algunos usaron lo poco que recibieron tras la baja para abrir pequeñas tabernas, talleres de reparación o trabajar como vendedores callejeros. Otros intentaron obtener cargos menores en las ciudades y provincias. Se convirtieron en inspectores de mercado, guardias urbanos o asistentes administrativos. Estos roles eran modestos, pero ofrecían estabilidad y, en ocasiones, respeto. Sin embargo, también hubo quienes eligieron un camino más oscuro. Heridos, pero aún capaces de manejar un arma, se convertían en mercenarios, ofreciendo sus habilidades militares a senadores, aristócratas o caravanas comerciales. Algunos de ellos se unían a las escuelas de gladiadores, donde la violencia volvía a ser profesión, esta vez con fines de entretenimiento. Así ocurrió, por ejemplo, con Espículo, el famoso gladiador en tiempos de Nerón, quien posiblemente había tenido un pasado militar. La arena prometía gloria y recompensas, pero también a menudo llevaba a una muerte rápida. Para muchos, era la única forma de transformar su sufrimiento en un medio de subsistencia, un cruel intercambio,
honor por pan. Roma, que exhibía a sus guerreros en estatuas de mármol, también utilizaba sus padecimientos como espectáculo para las masas. Y entre todos los horrores de la vida, la muerte en el anfiteatro a veces parecía más digna que el olvido. Para los veteranos que no lograban obtener tierras, trabajo o alguna forma de reintegración, el destino más duro seguía siendo sobrevivir sin gloria. En ciudades como Roma, Alejandría o Cartago, era común encontrarse con antiguos soldados heridos, viviendo en las calles, reducidos a la mendicidad, con extremidades amputadas, cicatrices visibles y miradas vacías. Eran hombres que alguna vez habían formado parte de las legiones más poderosas del mundo y que ahora pedían limosna a la sombra de los templos. A algunos ni siquiera se les reconocía como veteranos. Habían sido olvidados por el Estado, la sociedad y todos los que los rodeaban. La gloria que una vez los sostuvo había desaparecido. El emperador Augusto intentó resolver este problema creando el Aerarium Militare, un fondo militar financiado con impuestos destinado al pago de pensiones. Teóricamente, fue una revolución, una garantía institucional para quienes habían servido, y durante un tiempo realmente funcionó. Bajo emperadores organizados como Vespasiano, el fondo se consolidó. Sin embargo, con otros, como Nerón, fue ignorado o gastado en lujos palaciegos. La verdad es que, en tiempos de crisis, los primeros en quedar sin apoyo eran aquellos que ya no podían luchar. Muchos veteranos nunca llegaron a recibir sus pensiones y murieron antes de ello. Algunos lograron salvarse gracias a pequeños cargos administrativos que les ofrecían comandantes o gobernadores locales, pero la mayoría simplemente se disolvió en la multitud anónima del imperio, que sabía cómo usar sus cuerpos, pero no cómo cuidar sus heridas. Roma conquistaba victorias en 3 continentes, derrocaba reinos, construía ciudades y erigía monumentos que aún hoy resisten el paso del tiempo. Pero detrás de cada victoria inmortalizada en mármol había miles de hombres quebrados, que derramaban su sangre por un imperio que a menudo los rechazaba en cuanto dejaban de ser útiles. Este video no trata de generales ni de gloria. Se trata de los soldados comunes. Ellos perdieron piernas, ojos, hermanos, y regresaron a casa solo para encontrarse con el silencio, la indiferencia o el sufrimiento. Hablamos de la deuda del imperio con cada uno de ellos, deuda que nunca fue cumplida en su totalidad. Sobrevivir a la guerra romana fue apenas el inicio de una nueva lucha, contra la soledad, el dolor crónico, la falta de sentido y, para muchos, contra el olvido. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal para escuchar más voces del pasado y deja tus comentarios abajo. ¿Crees que Roma le debía más a sus soldados? Y como siempre, que Marte te guíe en la batalla.